hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en esta hora vamos a escuchar palabra de Dios y esta parte pues está a cargo de nuestro pastor. Bueno, que el Señor lo use de una manera muy especial en esta hora. Adelante, mi pastor. Bueno, reitero mi saludo en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de los hermanos y amigos que nos acompañan en este hermoso programa Amanecer con Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios y para esto les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, al capítulo 20, el verso 29, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Al salir ellos de Jericó, les siguió una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Palabra de Dios. Soberano Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por la gran bendición de poder leer esta tu palabra bendita y santa. Queremos rogarte, Señor bendito, que me permitas hablar de ella en este día. Seas tú quien pongas esta palabra en mis labios, en mi mente y mi corazón, y que pueda traer grandes bendiciones a la vida de cada uno de los hermanos que la escuchan, Señor. Dios amado, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. El tema que quisiéramos hoy abordar es el resultado de la persistencia. Bueno, a veces nosotros cuando emprendemos algo, es tan fácil detenerse en el camino, desanimarse, desmotivarse, no continuar. Y no hay mejor cosa que persistir. Hay muchos ejemplos bíblicos y seculares que nos enseñan de que personas que persistieron en algo lograron sus objetivos. Bueno, aquí nos encontramos con dos personas que tienen un problema y un problema serio, como era el carecer de sus vistas. Quisiéramos con la ayuda del Señor mirar algunos detalles importantes en este pasaje bíblico. En primer lugar, este episodio nos enseña mucho en cuanto a la importancia de la persistencia en nuestras peticiones delante de Dios. Creo que los que estamos aquí presentes en esta mañana hemos tenido dificultades, hemos tenido enfermedades o muchas razones por las cuales acercarnos al Señor. La hermana nos indicaba en su testimonio cómo Dios obró al orar al Señor. Y es que así Dios nos enseña a través de las circunstancias de la vida, a veces con papá, a veces con mamá. Eso mismo lo transmite a través de los hijos. Y qué bueno, hermanos, ir aprendiendo esto que quede como una estela de bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, que ese ejemplo vaya por generaciones sabiendo de que hay un Dios todopoderoso que está siempre con nosotros. Entonces, bueno, vemos aquí entonces, como dice la palabra del Señor, que al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Ya hemos dicho en otras ocasiones que al Señor Jesucristo lo siguieron muchas personas porque encontraron en Él las respuestas a sus necesidades. Otras personas, como habíamos dicho, lo siguen al Señor por otros motivos, para mirar, por curiosidad, porque a veces las personas no se convencen por lo que escuchan y dicen, no, yo quiero ver si realmente las cosas son así, porque el Señor Jesucristo era la única figura, diríamos, en aquel tiempo que se había regado su fama por todos esos contornos de que las obras que el Señor hacía no las hacía ningún religioso, aunque en aquel tiempo ya había religiosos,
pero ninguno como el Señor Jesucristo. Y hasta la presente fecha, el Señor Jesucristo sigue marcando la diferencia. Por eso es que el Señor hoy tiene seguidores, gente que le sigue a Él, porque notamos que Jesucristo es el único que ha podido cumplir con sus promesas y es el único ser que no nos decepciona, sino que siempre está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí entonces podemos mirar algo en particular acerca de la ciudad. Dice que esta ciudad se llamaba Jericó, estaba ubicada al sur de donde se había edificado la primera Jericó, que pertenece al Antiguo Testamento. Esta Jericó fue prácticamente reconstruida y embellecida por Herodes el Grande. Luego sus hijos Arquelao terminó de darle un toque de grandeza y estaba localizada a unos 24 kilómetros al noreste de Jerusalén. Habían edificado en ella un teatro, anfiteatro, villas y baños. Eran consideradas como un pequeño paraíso rodeada de palmeras y un clima muy agradable. En esto yo puedo mirar que hay una contradicción entre una situación y la otra. Esta ciudad, aunque la habían embellecido estos reyes, estas personas, estas autoridades, que presentaba un ambiente bonito, incluso su clima, pero en esta ciudad tan hermosa, en todo este entorno se veía algo acogedor, pero a pesar de toda la belleza que representaba esta gran ciudad, habían personas que también estaban sufriendo. Eso me hace pensar, hermanos, también hoy, que pueden haber ciudades que están rodeadas por, ¿qué le digo?, lugares turísticos, lugares acogedores, algún ambiente agradable, un clima agradable, pero recordemos que a pesar de todo ello, hay gente en los hospitales, hay gente en las cárceles, hay gente dolida. Hoy más que todo, hermanos, con esta pandemia, hay tanta gente que está sufriendo, hay tanta gente que de pronto está sufriendo, dolida por toda esta situación que se ve. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo sabía que a pesar de esta gran ciudad, a pesar de todas las cosas hermosas que había en aquella ciudad, había gente necesitada. Jesucristo no fue por la gran ciudad. La óptica de Jesús, la misión de Jesús fue siempre predicar el evangelio. Así que mis hermanos, en esto nosotros debemos aprender también de que aunque vivamos en una gran ciudad, aunque los hermanos que me están escuchando vivan en grandes ciudades, en lugares muy acogedores, pero recordemos que hay gente necesitada, hay gente dolida, y por esa gente, así como Jesús fue, nosotros también debemos hacernos presentes. Hermanos queridos, si bien es cierto que hoy no podemos salir a las calles a hacer el trabajo evangelístico, pero lo podemos hacer de diferentes maneras. Contacte a sus amigos, háblele de Jesucristo, dele el enlace de estas predicaciones, de estos programas, para que las personas de esta manera puedan escuchar palabra de Dios. Nosotros debemos aprovechar la oportunidad, no solamente mirar lo bonito de la ciudad, sino pensar de que hay gente necesitada. Tengamos ese pensamiento, tengamos esa visión del Señor Jesucristo de mirar por aquellos que necesitan tanto del Señor. Y recordemos que la única alternativa en este mundo sufriente, en este mundo dolido, se llama Jesucristo. Somos testigos de personas que de pronto nos han llamado, nos han contactado y han dicho, hermanitos, queremos que ore por nuestro familiar, y hemos orado y esa gente se ha levantado. Hace unos pocos días alguien me llamó y me dice, por favor, ore por una señorita que está muy mal, hospitalizada, no le daban esperanza. El padre estaba llorando en la parte de afuera y no sabían qué hacer. Y bueno, oramos al Señor y a los pocos días dice, ya la joven está rehabilitándose, está mejor. Y a los pocos días la señorita salió. Y le digo, por favor, síganlo a Jesucristo, busquen la iglesia, contáctense, por lo menos por la plataforma Zoom, y sigan el mensaje de Dios. Dios les ha hablado, Dios les ha mostrado que los ama y quiere que ellos sigan en el camino del Señor. Entonces, hermanos amados, todos nosotros debemos de ayudar a la gente que está en esa situación. Entonces estaba mirando algo de que a pesar de que el Señor le quedaban los últimos momentos ya, porque él iba a Jerusalén para luego pasar ese momento tan difícil de la crucifixión, pero a pesar de ello, hasta los últimos momentos el Señor hizo estos milagros, hizo estas señales. Hay otros detalles importantes, mis hermanos, que poder considerar. Bueno, aparentemente como que hay una discrepancia entre los evangelistas,
porque aquí Mateo nos habla de dos personas que están en esta situación de esta ceguera, dos ciegos. En cambio, Lucas y Marcos nos hablan solo de uno. Bueno, aparentemente hay como una contradicción, pero no es una contradicción porque la palabra de Dios no se contradice. Basta que sea la palabra de Dios y la palabra de Dios es infalible. Ella no tiene falla. Allí vemos el texto, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Esto es lo que dice San Mateo. Pero si nosotros miramos en los pasajes paralelos de Marcos y Lucas, podemos mirar entonces de que hay aparentemente una contradicción, pero no. Sencillamente que Marcos y Lucas solamente se limitan a hablar de un ciego. Bueno, pueden haber muchas razones por las cuales ellos solamente miran a una sola persona. En cambio, Mateo miraba a Jesús como el Mesías. Mateo fue un testigo presencial de este acontecimiento y él verificó que eran dos ciegos. Se limita a darnos pocos datos, más de que los necesarios para resaltar la enorme compasión de Jesús al sanar a estos ciegos. Recordemos que cada evangelista miró muchas veces estos acontecimientos de diferentes ópticas, porque cada uno de ellos quería resaltar algo. Entonces, pero siempre era la obra del Señor. En cambio, Lucas, por el contrario, no fue un testigo presencial. Él fue un gentil que diligentemente investigó a través de los testigos, interrogó los hechos que estaban relacionados con los acontecimientos de Jesús que él quería recalcar. Entonces, en este caso, los testigos resaltaron más la sanidad de uno de los ciegos en lugar de dos. Quizá porque uno de los ciegos era más conocido que el otro y por eso la gente hablaba de cómo uno de ellos recibió la vista. Marcos en este caso nos dice que se llamaba incluso Bartimeo. Bartimeo era un nombre compuesto que literalmente significaba hijo de Timeo. Por tanto, no es difícil creer que eran dos ciegos, pero que en el caso de Marcos y Lucas, estos se limitan a presentar el hecho de la sanidad desde la perspectiva de uno de ellos. En este caso, por ser conocidos en la comunidad judía, ya que hasta el nombre se nos brinda en Marcos. Bueno, entonces la segunda cosa de los críticos o las personas que analizan este caso es que señalan que Mateo y Marcos dice que este milagro ocurrió a la salida de Jericó. Si usted lo lee en San Mateo 20:29 y Marcos 10:46, le dejo allí para que los lean por el factor tiempo, mientras que Lucas le dice que fue a la entrada de Jericó. La aparente discrepancia ha sido solucionada diciendo que probablemente sucedió entre la salida de Jericó antigua y la entrada a poca distancia de la Jericó nueva que Herodes el Grande edificó. Es la respuesta que podríamos encontrar. Bueno, entonces continuamos con la petición de estos dos ciegos, ¿verdad? Como lo señala Mateo. Entonces, una de las cosas que se puede mirar también, como decíamos, que en esta gran ciudad, en esta hermosa ciudad, con todos estos arreglos que le habían hecho los reyes, habían estos dos ciegos. Y una de las cosas que se veía en aquellas personas que la ceguera era un mal que era muy común en los tiempos de Jesús, especialmente por la condición del desierto, la presencia del polvo en el aire que los rodeaba y algunas infecciones provocadas por bacterias que atacaban directamente los ojos. Entonces Marcos y Lucas se nos dice que era uno y que mendigaba. Entonces notamos que aparte de la ceguera, como ya podemos mirar, el problema por qué se daba, eran personas que no les quedaba otra cosa sino mendigar en la calle. Usted sabe que en nuestro contexto actual, una persona mendiga, ¿cómo se la ve? Es una persona de pronto relegada por la sociedad, es una persona que merece lástima, que merece dolor, que merece, que le digo, conmiseración. Y estas personas siempre estaban allí al pie del camino. Yo no sé las personas que sentirían la familia, cómo se sentirían al ver que tenían
gente que mendigaba en la calle. Quiero decirles, mis hermanos, de que hay familias que hoy también adolecen ciertos miembros de ciertas cosas, pero lo bonito, lo importante es que algo ocurrió en la vida de estas personas. Y quiero decirle de que el Señor Jesucristo es tan grande, tan bueno, tan maravilloso. Y esto me hace pensar en una ocasión de que había una hermana que sufría de ataques epilépticos. Incluso ella se había casado y para los días del alumbramiento, porque se embarazó, el esposo estaba muy preocupado. Dice, pastor, yo no sé qué voy a hacer con mi esposa porque ella corre un riesgo tan grande el día que vaya a dar a luz. Y bueno, no sé qué vaya a pasar si le da este ataque, no sé qué vaya a suceder. Y nos preocupó y le digo, hermana, dígale que vaya su esposa al ayuno y vamos a orar por ella. Y oramos por la hermana. Ella dio a luz normalmente y se le quitaron luego esos ataques epilépticos. Hermanos, mi madre también sufría de esto de una vez, de que estuvo en un accidente en una canoa en un río. Los nervios le afectaron tanto y a partir de allí ella, cuando recibió una impresión, caía con esos ataques. Pero el día que ella se entregó a Cristo, la vida de ella cambió. Quiero decirle, mis hermanos, no sé cuál sea el problema si es grave de pronto en algún miembro de la familia. Quiero decirles, mi hermano, de pronto, aunque algunos sean escépticos en esto, pero quiero decirle de que Dios sigue siendo grande y Dios sigue siendo todopoderoso. Y si usted lo cree y pone su confianza en el Señor, Dios puede obrar. Quizá para la familia, para la sociedad de aquella época, estos hijos tenían que resignarse a su triste realidad, a su triste condición, vivir en la mendicidad hasta que ellos mueran. Pero un día alguien pudo cambiarle la vida, alguien que pasó por Jericó les cambió la vida. Y yo creo que muchos de nosotros, aparte de las enfermedades, tuvimos un problema también serio, de que éramos personas, hermanos, que llevábamos vicio, que nuestra forma de vivir, nuestra conducta, hacía que otros sufrieran por nuestra situación. Pero qué bonito, hermanos, y glorioso ese día que Cristo cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de ser, el ambiente familiar cambió. Dios cambia la tristeza en alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo también importante que recalcar, que a veces la gente, hermano, cuando uno busca el favor de Dios, no todos están de acuerdo y comparten la idea. Una vez recuerdo una señora que el esposo estaba buscando el evangelio para cambiar y dejar el vicio. Y la señora, ¿qué le digo? Bastante rebelde. Dijo, prefiero verte en el vicio que verte evangélico. Figúrese usted qué tremenda ignorancia de las personas que prefieren verle en el vicio y no en el evangelio. O sea que piensan que el evangelio tiene una mala reputación, pero no. El evangelio es lo más hermoso, lo más grande, lo más lindo que el ser humano puede alcanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, quiero decirle que la gente a veces no está de acuerdo y cuando los hijos clamaron al Señor, que el Señor estaba ya cerca de ellos, entonces al escuchar que era Jesús, sin duda habían escuchado en algún momento un comentario de que el Señor hacía milagros, hacía sanidades, había hecho muchas cosas. Entonces aprovecharon la ocasión y dijeron, no, es nuestra oportunidad. Y clamaron con todo el alma. El clamor de ellos indicaba también la fe que tenían y que deberían aprovechar la oportunidad. Bendito sea el Señor, pero la gente los hizo callar. Cállense, porque hacen bulla, no hagan ruido. Dice en San Lucas 18:36, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces, hermanos, allí le comentaron inclusive de que era Jesús quien estaba pasando, pero en otro momento esta multitud también les hicieron callar, pero ellos siguieron clamando con más énfasis y de esta manera el Señor les escuchó. Entonces Jesús pasaba y clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo serían esas expresiones? Ten misericordia de nosotros. Por favor, escúchanos, atiéndenos. Hermanos, y cuando hay un clamor sincero que sale del alma, de lo más profundo del corazón, el Señor los atiende. ¿Cuántos corazones, hermanos, quebrantados muchas veces? Yo le digo y soy testigo de aquello. Yo le he contado y le había indicado que en alguna ocasión un hijo mío que tuvo principios de leucemia y realmente eso me quebrantó, me dolió en el alma. Y yo me fui a la oficina y allí con la frente en el piso y con mi corazón quebrantado le clamé a Dios y le dije, Señor, si este niño
Te va a ser de bendición, dale la vida. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Y si tú te lo vas a llevar porque eres el soberano, pues danos fuerzas para poder soportar todo ello. Y créalo que el Señor escuchó la oración. Yo quiero decirle en esta hora, mi hermano, yo no sé cuál sea el problema grave que esté atravesando usted, pero a veces las oraciones superficiales, créalo que eso no tienen respuesta. Esas oraciones livianas, esas oraciones cuando uno encuentra otras alternativas por algún lado, no tienen respuesta. Pero cuando uno ve que no hay solución, que no hay alternativa, que no hay ningún medio, que ni el dinero, ni la ciencia, ni nada, de pronto puede darle la solución a su problema. Entonces, cuando usted va con su corazón quebrantado, derrama su alma delante de Dios, estoy más que seguro que Dios va a responder su clamor. Entonces ellos clamaron, gritaron fuerte, a pesar de que hubieron personas que le dijeron, cállate, pero ellos no se callaron. Y quiero decirles, hermano, que cada vez que nosotros querramos buscar la ayuda del Señor, querramos buscar la misericordia de Dios, la solución al problema en Dios, habrá personas o la duda, la incredulidad que se interponga en nuestro camino. Pero estas personas, hermano, no hicieron caso a aquellas cosas, sino que clamaron más y el Señor les escuchó. Quizá esto fue una prueba también para que ellos pudieran clamar a Dios con todo su corazón. Y es allí que ellos superaron esa barrera y el Señor les escuchó y les devolvió la vista. Entonces dice que este hombre arrojó su capa. Esto nos indica que el arrojar su capa era un símbolo de su confianza en el Señor, que ya ese ciego no necesitaría esa capa para defenderse del clima. Ahora podía ver que el Señor había hecho una obra y que también el arrojar la capa ya no volvería más a mendigar. Qué confianza plena de estos ciegos, hermanos, de este hombre que nos muestra la palabra del Señor. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos decir, pero por el factor tiempo no podemos indicarle. Pero quiero decirles, hermanos, que hay un Dios que es compasivo, hay un Dios que es misericordioso. Hermanos queridos, en este año 2021, creo firmemente que Dios puede seguir haciendo cosas maravillosas. Así que eso está solamente en nosotros. Eso no depende de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. La Biblia dice de que Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Ponga su confianza plena en el Señor. Si usted para este rato, mi hermano, tiene algún problema que ya no sabe qué hacer, si el problema es grave, yo le sugiero algo. Después de la oración que hagamos y si usted siente en su corazón, enciérrese en su cuarto solo en cualquier momento. Allí llore, le clame, derrame su alma delante de Dios, pero crea firmemente de que Dios le puede atender su petición. Así que Dios es el mismo. Estos no son historias tan bonitas que nos deleitamos mirándolas, no, esto es para que nosotros, nuestra fe, crezca, se desarrolle y de que Dios es grande y maravilloso. Él no ha cambiado. Soberano Dios y buen Padre Celestial, tu palabra ha sido predicada. Señor de la gloria, te ruego que algún corazón sea alcanzado en esta mañana por esta palabra y tenga respuesta y podamos escuchar de los hermanos, de las personas que nos escuchan, de que tú sigues atendiendo a la oración de tu pueblo y de todos aquellos que te claman. Mi Dios amado, tú seguirás siendo el mismo a través de los tiempos. Padre, que esta palabra quede grabada, esculpida en cada corazón y que pueda tener respuesta también en gente necesitada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.